Es hermoso cuando el Señor obra en nuestro corazón y es Él el que nos dice lo que tenemos que hacer. Es hermoso, ¿verdad? Porque Él es el que nos guía. Es hermoso tener una relación con Dios tan perfecta, en paz, tener paz con Dios. Y entonces Él nos dice lo que tenemos que hacer, nos guía. Cuando y sentimos esa seguridad y esa confianza. Tenemos paz con el Señor porque Él nos reconcilió consigo mismo por medio de su sacrificio en la cruz. Y entonces Él nos dice lo que hay que hacer en todo. Él es nuestro maestro. Gloria a Dios. Gracias, Padre, por este momento que nos permites estar reconciliados contigo y disfrutar de tu paz, de tu amor, de tu amistad y de la seguridad de la victoria. Porque cuando estamos bien con Él tenemos seguridad de la victoria, de todo, de lo que venga. No tenemos incertidumbre, no tenemos temor. En el perfecto amor no hay temor. Y todo esto es a pesar de nosotros. No es una cualidad nuestra. No es nosotros no merecemos la gloria. Nosotros no somos dignos del reconocimiento. Si no hubiera venido su lluvia, no tendríamos semilla para dar. Si no hubiera lluvia, no habría semilla para el que siembra, ni pan para el que come. Y esa es una ley que Dios dijo que no cesará. La ley siempre va a existir. Él dijo que va a ser permanente, la ley de la siembra y de la cosecha. Y así como las estaciones del año siempre van a estar. Y eso es porque Él tiene todo el control. Y si nosotros estamos bien con Él, todo va a estar bien. Puede venir lo que venga. Si pasares por los ríos, no te anegarán. Si pasares por el fuego, no te quemarás. Porque estamos con Él y Él con nosotros. Entonces le damos toda la gloria al Señor. Gracias, Michelle, porque Michelle es una persona súper diligente. Yo creo que ese estudio vamos a darlo completo, bien, profundizar más en el corazón. Pero muchas gracias, porque si quieres que algo vaya avanzando, júntate con Michelle. La tienes que detener porque ella corre con la visión. Ella corre con la visión. Hay un versículo en la Biblia, ahorita no recuerdo dónde es, a qué profeta le dijo el Señor. No me acuerdo ahorita, la verdad. No sé si fue a Oseas le dijo: corre con la visión porque no tardará en cumplirse, se va a cumplir. Habacuc. ¿Quién dijo Habacuc? A ver si luego me das clases de Biblia, por favor. Muy bien, sí, Dios tiene una visión y la iglesia debe de tener la misma visión de Dios. Tenemos la visión del Señor. Y la visión del Señor, ¿cuál es la visión del Señor, Casa Zoe? ¿Cuál es la visión de Cristo? No de Casa Zoe, sino de Jesús. ¿Cuál es la visión que Dios tiene para la iglesia? Fuerte. Hacer discípulos. Amén. El Señor dijo: id y predicad el evangelio a todas las naciones y haced discípulos. ¿Ustedes creen que eso lo dijo para que nosotros vayamos a la iglesia todos los domingos y nos sentemos en la iglesia cada domingo, pero no hagamos lo que Él dijo? ¿O ustedes creen que Él dijo: pastores, vayan y hagan discípulos? ¿O esta visión se la dio a su iglesia? ¿Se la dio solamente a los líderes o a su iglesia? Y es que en ese momento, la iglesia de Jesucristo, en ese momento solo conocemos que primero había 12 discípulos, luego 70 discípulos y luego 120 en el aposento alto. Había 120 personas reunidas. Aquí hay ahorita como unos 45, no sé cuántos sean, no los vamos a contar. Allá en internet hay otros 40. El Señor, cuando ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre, les dejó instrucciones y les dijo: vayan y hagan discípulos. Y les dijo: y no se vayan ahorita de Jerusalén, porque hasta que haya venido la promesa,
entonces recibirán poder ustedes, les dijo así, recibirán poder y me serán testigos en Jerusalén primero, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me serán testigos. Nosotros no nos venimos a congregar aquí para que nos entretenga Jesús, ni para que nos motive. Él no es un motivador. Él es el Salvador de la humanidad, el único, el Rey de Reyes, el Hijo de Dios. Él es el Señor. Él es el Mesías. Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el Verbo que se hizo carne, el León de la tribu de Judá, el que era, el que es y el que habrá de venir, el mismo ayer, hoy y por los siglos, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Salvador del mundo, es nuestro Señor, el Creador, el que hizo todas las cosas, el que hizo al hombre y le dio aliento de vida y sopló sobre él. Y Él es el que envió al Espíritu Santo, la promesa del Padre que oímos de Él, el otro consolador. Y Él, el Espíritu Santo, es la lluvia de Dios, que hace producir, que ablanda la tierra. Cuando pasan las estaciones, hay una lluvia que es la lluvia temprana, que es una pequeña lluvia que en Israel venía en invierno, y era una pequeña lluviecita que nada más servía para aflojar la dureza de la tierra. Y cuando viene a nosotros la lluvia temprana, es para aflojar la dureza de nuestro corazón. Pero hay una lluvia temprana y una lluvia tardía que nos dice la Escritura. Entonces la lluvia temprana cumple con esa función que empieza ¿se dice acicalar o cómo se dice? ¿Dónde está Mario? Debe de saber. Acicalar o cómo. Así como darle sus trancazos, ¿no? Aflojarla. Afloja tú. Póngase flojito. Está muy tieso, muy duro con Cristo, muy reacio, muy necio. Entonces viene la lluvia, viene el Espíritu Santo y afloja la tierra. Pero esa es la lluvia temprana, la primera lluviecita. No, son unas gotitas nada más, es leves, una lloviznilla ahí que, híjole, pues parecía que iba a llover y mira ya otra vez, y todo está seco y árido. Pero esa lluvia cumple con esa función y hace un calorón que estamos esperando que ya se quite este calor, ¿no? Pero después viene la lluvia a su tiempo, que es la lluvia torrencial, que inunda todo y que moja todo. ¿Y qué pasa con la lluvia? Que produce semilla para el que siembra y produce pan para el que come. Y así dice el Señor en Isaías 55: así es mi palabra, no volverá a mí vacía, sino será prosperada en todo aquello para lo cual yo la envié. Pero el punto de la lluvia, ¿cuál es? ¿Para qué es la lluvia? Para la cosecha, para dar frutos, para la cosecha. Si naturalmente la lluvia tiene todo este proceso y Dios le llama a su Espíritu Santo la lluvia de Dios en la Escritura, entonces ¿cuál es el propósito de la lluvia de Dios? ¿Cuál es el propósito de enviar al Espíritu Santo? ¿Cuál? La cosecha. La cosecha. ¿Cuál es la cosecha? Nuestra salvación. Hay dos tipos de personas en el cristiano, entre todos los que son hijos de Dios. En todo el planeta, 1/3 del planeta
profesan el cristianismo, se dicen cristianos, y de ese porcentaje solo un 10% aproximadamente conocen las escrituras, y son principalmente, vienen de los luteranos, digamos, se meten con la Biblia, quiero decir. Pero de ese porcentaje solo hay unos cuantos que saben para qué vino el Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que deberíamos de saber todos para qué vino el Espíritu Santo? ¿Ustedes creen que los agricultores deben de saber para qué viene la lluvia? Y si Dios le mandó y le encomendó a sus discípulos ir y predicar el evangelio y de hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos ha enseñado, ¿ustedes creen que todos deberíamos de saber para qué Dios envió al Espíritu Santo? ¿Verdad? Entonces hay dos tipos de personas: los que saben para qué envió Dios al Espíritu Santo y los que no lo saben. Ahora, lo tremendo de lo que les estoy diciendo ahorita es que los que no lo saben van, o sea, la Escritura nos enseña que corren peligro en gran manera, y vamos a ver en la Biblia ahorita qué es lo que nos dice. Pero yo quiero darte antes, porque no tenemos mucho tiempo y he quedado de que voy a cortar los mensajes, entonces te quiero dar las conclusiones de entrada y después vamos a sondear un poquito, abordar un poquito el tema. Sin embargo, a lo que Dios nos quiere llevar con este tema de la lluvia y de la cosecha. ¿Cuántos quieren cosechar? ¿Cuántos quieren tener una buena cosecha en su vida? ¿Cuántos quieren cosechar de Dios? Decir, yo sembré en Cristo y coseché en Cristo. Que haya una buena cosecha. No solo tu alma en la eternidad, tu salvación, que es lo más importante, sino en tu vida, cosechar frutos. Jesús dijo, yo los he puesto para que den frutos, los he puesto para que cosechen. Entonces tiene que haber lluvia. Si no hay lluvia, no hay cosecha. Ahora hay algo bien interesante. La cosecha, ustedes no crean, por aquí está nuestro hermano Marvin Oliva, debe de estar ahí en Guatemala, de estar conectado, le mandamos muchos saludos. Él se dedica a sembrar plátano y siembra plátano en Guatemala, y trabajaba en una empresa donde se dedicaban al plátano, y sabe muy bien que la siembra solo es en un par de semanas o una determinada fecha. O sea, perdón, la cosecha. Tú siembras, riegas, esperas la lluvia y preparas todo para un momento que va a ser la cosecha. Y solo es en un cierto momento es la cosecha. Y si no se hace eso en ese momento correctamente, se pierde todo. Todo se pierde. Todo se pierde. No vas a tener más tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en el tiempo de cosecha? Cosechar, ponernos las pilas. Órale, párate, vamos. Porque ¿qué pasa? ¿Ustedes han comprado aguacates maduritos? Cuando algo está ya maduro es cuando está más rico, ¿no? Cuando está maduro. Pero ¿qué pasa 2 o 3 días después de que eso está maduro? Se pudre. Entonces hay que cosechar. Y Dios nos dice, la mies está lista, mas los obreros son pocos. La mies está lista, está madura. Y luego también dice, la uva ya está lista. ¿Qué es? El grano, el vino y el aceite. La aceituna ya está lista. Es hora de cosechar. Y Dios prometió enviar a la humanidad la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y esa lluvia temprana fue el momento en que en el Pentecostés Dios envió al Espíritu Santo a la humanidad. Hace 2000 años, cuando había un 98% menos de los habitantes que hay actualmente en el globo terráqueo. Si ahorita hay 7,000, pues había 7,000 millones, pues había el 2% de eso en la tierra.
en el planeta. Mira ahora cuánta humanidad hay en este mundo. 98% más. Y en esa época Dios envió la lluvia temprana. ¿Cuándo es el momento de la lluvia tardía? Para los que saben la historia de la iglesia, hace 500 años, 1517, apenas la humanidad entendió que la salvación de Jesucristo no es por obras, no es por indulgencias, no es por lo que nosotros hagamos, sino por la obra redentora de Jesucristo en la cruz, a través de la cual gratuitamente nos salvó. Hace 500 años apenas lo entendió el ser humano. El Espíritu Santo movió las cosas para que se enseñe lo que Dios planeó. A toda la gente que vivimos en esta época nos tocó de alguna manera entender lo que dice Efesios capítulo 1, porque por gracia sois salvos, o capítulo 2, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, para que nadie se gloríe. Entonces el Espíritu Santo, el autor de la Biblia, el Espíritu Santo, el único intérprete de la Biblia, el Espíritu Santo nos enseña en un versículo, en otro versículo, en otro versículo, que es la gracia de Dios la que nos ha dado este regalo. Entonces, cuando la lluvia viene al mundo, afloja la tierra, y ahora llega el tiempo del aguacero, millones de personas en todo el mundo están predicando el evangelio. Millones de personas en todo el mundo conocen ahora la escritura. Y si ustedes ven cuántas personas se convirtieron a la palabra de Dios en los últimos 50 años en México, en los últimos 20 años, en los últimos 10 años, ustedes se dan cuenta de que el Señor está moviendo a sus discípulos a predicar, y que hay un mundo convencido y necesitado, convencido de la necesidad de cuidar a sus hijos, a sus familias, los valores, y de la necesidad que tenemos de Dios en el mundo. Así como hay una agenda en contra de la familia a nivel mundial, descarada, hay un mover del Espíritu Santo, y por eso el diablo mueve ese nuevo orden mundial en contra de la familia, porque lo sabe perfectamente. Pero ¿sabes qué? No vamos a estar, el plan de Dios no es estar a la defensiva contra el nuevo orden mundial. Dios no está a la defensiva de lo que haga el diablo. Dios va a la ofensiva. Dios dijo: id y predicad. Dios dijo: id y haced discípulos. Dios dijo: les doy las llaves para que todo lo que aten en la tierra sea atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra sea desatado en el cielo. Dios dijo: sobre mi roca, sobre Cristo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán. Las puertas del lugar de los muertos vivos, los que aún no han recibido la vida de Dios que está en su palabra, la vida eterna que es Jesús. Entonces le está diciendo: iglesia, algunos saben un poquito de fútbol americano. Cuando es la ofensiva, tienes 4 jugadas para avanzar y meter touchdown. La iglesia desde hace 2000 años está en esas 4 jugadas.
no a la defensiva. Dios no está a la defensiva. Dios no está preocupado por lo que hacen, y nosotros no tenemos que estar preocupados por lo que hacen. Sí, es impresionante, es horrible, llama mucho la atención. Y sí, si nos dormimos y en nuestro momento de ofender, en nuestro momento de meter gol, en nuestro momento de meter touchdown, si nosotros estamos dormidos y somos personas que vienen a la iglesia y que hablan verdades y después se despiden y dicen: hermano, Dios te bendiga, nos vemos el próximo domingo, pero no recibimos una transformación y no sabemos de qué se trata el juego, y que necesitamos meter touchdown, y que Dios nos llamó a ser discípulos y a predicar el evangelio, y que estamos en la ofensiva, y que Dios es nuestro coach, y cuál es la jugada de Dios, y cuál es la visión que el Señor tiene para la iglesia desde hace 2000 años, visión poderosa que ha crecido en el mundo, porque son una tercera parte del globo terráqueo que a quienes ha llegado el mensaje del cristianismo, aunque no todos lo abrazan y no todos lo viven. Dice la palabra que cuando es el tiempo de la cosecha, el hijo negligente es perezoso y es vergüenza de su padre. Entonces, si es el tiempo de la cosecha, nosotros no tenemos que ser perezosos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Y por eso te hablo de la lluvia, porque el Espíritu Santo, por eso Dios nos quiere hablar de la lluvia, porque Dios nos quiere decir: yo les envié a mi Espíritu para que esté con ustedes, para que les dé poder, para que los consuele, para que los pastoree, para que los bendiga, para que los apaciente, para que los llene, para que los sane, para que los llene de mi gloria y les muestre a Jesús y los enseñe, para que sean mi iglesia gloriosa, y vayan y hagan discípulos, y vayan y cosechen, porque la cosecha está lista. Vayan y cosechen almas. Pero tenemos que vivir con esta lluvia, tenemos que vivir con el Espíritu Santo. Ese es el punto de la comunión, y ese es el punto de la adoración. La conclusión de todo lo que el Señor nos quiere decir. Si en las empresas está la visión y la misión, ahí yo me confundo de repente un poquito, ¿verdad? Pero es así como: ¿qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer? Ajá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A ver, Jorge, tú entiendes más de esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es? ¿Es visión o misión? ¿Misión? Esa es la misión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Discípulos, ok. Ahora, la visión, te voy a decir, te la voy a cambiar. Si yo he dicho que la visión es ser discípulos, ok, esa es la misión entonces, la gran comisión, ¿verdad? ¿Sí, hermano? ¿Sí, hermana? Allá, mi maestra preferida, gloria a Dios. El Espíritu Santo es el preferido, pero aquí mi hermana, el Señor puso un don. Entonces, la gran comisión es hacer discípulos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Saben cómo? Adorando a Dios. Adorando a Dios. ¿Qué es adorar a Dios? Abrazarlo por completo, entregarle todo a Él. Todo. Mi tiempo, mis bienes, mi corazón, mis anhelos, mi futuro. Mi futuro. Te digo que cuando estoy con Él, cuando estás con Él, no tienes temor del futuro. Y eso es hermoso. Eso es lo más precioso que nos puede pasar. ¿Sabes por qué? Porque estamos refugiados en sus brazos y en su protección, y nos sentimos seguros. ¿Qué dice tu celular en tu icono del WhatsApp? Porque tú guardarás, encomienda al Señor tu camino y Él hará prosperar tus planes. Y yo pienso este versículo que dice: porque tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Eso es adorar, perseverar en nuestro pensamiento. ¿Cuál es tu voluntad, Jesús? ¿Tú qué quieres, Señor? ¿Quieres que vaya al norte? ¿Quieres que vaya o quieres que vaya al sur?
como el rey David. Es el mejor ejemplo del adorador. Señor, ¿quieres que vaya a la guerra contra estos enemigos? ¿Quieres que pelee contra ellos? David no iba sin la indicación de Dios. Ve, le decía el Señor, porque yo te los voy a entregar. Y vimos la semana pasada que Salomón heredó toda la riqueza, el privilegio más grande que David, siendo un adorador, David hubiera deseado construir el templo del Señor. Pero Dios no se lo concedió a él. Le dijo: no, porque tú has derramado mucha sangre, pero lo hará tu hijo. Y Dios le prometió a su hijo: voy a estar contigo todos los días. Pero su hijo no tuvo el corazón de David. Pero nosotros sí tenemos el corazón de Dios. Porque ¿sabes cuál es el corazón del Señor? El Espíritu Santo de Dios. Y el Hijo Jesucristo es el corazón de Dios. ¿Cómo es que de la abundancia del corazón habla la boca? ¿Y qué es lo que Jesús? A ver, explica eso. Que si Jesús es la palabra de Dios, entonces Jesús es lo que hay en el corazón de Dios. Porque si de la abundancia del corazón habla la boca y Jesús es la palabra o el verbo, entonces Jesús es lo que abunda en el corazón del Padre. Okay. Si de la abundancia del corazón habla la boca y Jesús es la palabra de Dios o el verbo de Dios, entonces lo que abunda en el corazón de Dios, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca, y Jesús es la palabra, entonces si la palabra es lo que sale por la boca o el verbo es lo que pronunciamos con nuestra boca, entonces Jesús es lo que abunda en el corazón de Dios. ¿Qué? Dáselo. Dale el aplauso al Señor. Qué bueno es el Señor para estar con nosotros, hermanos. Qué emocionante es estar, que Dios esté con nosotros, que nos acepte y que nos ame tanto. Qué poderoso es el Señor. Entonces existe la siembra, existe la cosecha. ¿Qué es la lluvia en la Escritura? ¿Cuál es el propósito de la lluvia? ¿Cuál es la lluvia temprana y cuál es la lluvia tardía? La lluvia tardía es previa a la cosecha. Y hubo unos avivamientos, derramamientos del Espíritu Santo en el mundo en 1800, 1700, pero a partir de 1900 fue mucho más fuerte el aguacero. O sea, la manifestación del Espíritu de Dios en el mundo a partir de 1900. Si ustedes se meten a internet o compran un libro acerca de los avivamientos, van a mirar que Dios ha hecho manifestaciones no solo en unos pedacitos del mundo, sino en todos lados. Y Dios promete en el libro de Joel que en los postreros días derramará de su Espíritu sobre toda carne, en los postreros días. Y esa es la lluvia tardía. Y la lluvia tardía es la que se convierte en un aguacero. O sea que Dios está haciendo algo tremendo en el mundo. En el mundo. Y tiene a sus discípulos, a unas personas entendidas de para qué es la lluvia. Y esas personas son las que van a ir y cosechar almas. Y esas personas es la iglesia. Es la gente que tiene el corazón de Jesús. Esa gente son los que adoran al Señor. Entonces tú y yo hemos sido convocados por el Rey a esta asamblea que tiene el fin de gobernar. ¿Qué es la iglesia? La asamblea. ¿Para qué? Para que el reino de Dios se establezca en el mundo. En ese mundo que decimos, ¿cómo está el mundo? Pero qué barbaridad, es que el mundo, es que ve la agenda globalista y ve todo. Sí. Pero
¿Y el Padre? ¿Y el Hijo? ¿Y Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está su iglesia? ¿Dónde están los discípulos? ¿Dónde deberíamos de estar? Entonces la gran comisión a ser discípulos, y la visión es: solo alguien que adora al Señor va a obedecer la voluntad de Dios como aprendió a hacerlo David. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cada que decimos, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Sabes cuál es mi voluntad? Te diría el Señor, que prediquen el evangelio, que hagan discípulos, que tú mismo seas un discípulo. La visión de Casa Zoe es hacer discípulos, porque de esa manera se establece el reino de Dios en las personas, en las familias. Y eso es obedecer la voluntad del Señor. Así servimos como una célula de todo lo que es el cuerpo de Cristo en todo el planeta. Si nos metemos, aquí es donde entra, ay, sí, el ser humano egoísta. ¿Y eso a mí de qué me va a servir? Y es donde tu mente ni siquiera está entrando al reino de Dios. Es donde nuestra mente no está viviendo en el reino de Dios. Es donde es razón, por esa razón no tienes paz, por esa razón no tienes justicia, y por esa razón no tienes gozo, porque no vives en el reino del Señor y no puedes disfrutar de su herencia porque no entiendes. Entonces Dios nos dice: renueva tu mente, arrepiéntete, cambia tu manera de pensar, escudriña las escrituras, come el pan, abraza a Jesús. Si la palabra de Dios es Jesús y la palabra de Dios es la boca de Dios, lo que Él habla es lo que abunda en su corazón. Abraza lo que abunda en su corazón, recibe su corazón como el rey David, y vas a ver cuánta victoria y cuánta riqueza vas a tener. Vas a tener cosecha. Además, hay otro principio en la escritura, y es que cuando una persona adora, si nosotros adoramos, vamos a provocar que llueva. Fíjate dónde dice eso la escritura. Está en Zacarías 14 del 16 al 20. Zacarías 14 del 16 al 20. Gracias, Señor bendito. Y sucederá, Zacarías 14 del 16 al 20. Dice así, miren con atención para que captes lo que tienes que hacer. Este es el cómo. La comisión es hacer discípulos. Luego, ¿cómo? Adorando a Dios. O sea, eso es lo que Dios dice: antes de irte y empezar a predicar, adórame. ¿Qué es adorar? Abrazar a Dios, tener una relación de amor con Él, fundirnos en uno con Él. La figura de José que me enseñó mi hijo Josué en la escritura: papá, dice la escritura que cuando José el soñador volvió a ver a su padre después de tantas décadas de no verlo, y Jacob por fin volvió a ver a su hijo predilecto, que representa la iglesia, representa la túnica de multicolor que Dios le ha entregado, que te ha entregado a ti, que eres el hijo predilecto, porque eres usado para salvar a los demás hijos que están allá afuera y que todavía no conocen la salvación, y que todavía no disfrutan de la lluvia que ya cayó sobre tu vida. Dice mi hijo Josué, me dice: mira lo que dice aquí la palabra. Dice que cuando José volvió a ver a su papá Jacob, se echó sobre él y se fundieron en un abrazo. Se fundieron. Fundirte con Dios quiere decir que cuando tú fundes dos metales, ya no los puedes separar.
si los trataras de separar, se romperían. ¿Sí captas eso? Y eso es lo que nos ha sucedido en Jesús. Por lo tanto, ahora nosotros tenemos que ¿cómo? Si estás poniendo atención, adorar. Yo tengo que ser un adorador. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Y quieres saber algo precioso? Si tú eres un adorador, Dios te va a buscar. Porque tú vienes a la iglesia por fe. Porque tienes fe, vienes a buscar a Dios. Pero si tú adoras a Dios, Dios te va a buscar a ti. Y yo amo esos momentos en los que en mi vida, por causa de la adoración, Dios viene y me busca todas las mañanas y me despierta y me empieza a amar y me empieza a decir: te amo. Y me empieza a decir: me alegro en ti. Y me empieza a decir: te respeto. Y lo que estás haciendo me agrada, me provoca alegría. Cuando Dios viene y me dice eso, yo no soy digno de que me digas todo esto. Hoy me recordó nuestra hermana Yaneli en su comentario, porque hay unos comentarios del programa Edificados que tenemos con nuestro hermano Alex, y le tocó a Yaneli compartir y hacer el comentario del domingo anterior. Y Yaneli dijo algo que me bendice mucho en la escritura, y dice Juan el Bautista: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y eso habla de una persona que se deleita en Dios y que ha entendido que para que Dios figure en nuestra vida, nosotros tenemos que menguar. Y cuando tú adoras, eso es lo que sucede: tú menguas. Es decir, entregas todo. Todo lo que traigo, Señor, lo pongo a tus pies. No el diezmo, el 100% de mi vida. El dinero solo es una cosilla de mi vida, pero todo, mi corazón, Señor, es tuyo. Tú lo conquistaste. Tú me enamoraste. Tú me enamoras, Señor. Tú me salvaste. Tú me perdonaste toda mi maldad, Señor. Como Pedro te traicioné, te negué, aún ya conociéndote, y me perdonaste, Señor. Te adoraré por siempre. Cuán grande es tu amor, cuán hermoso eres, Padre. Gracias. ¿Y sabes qué? Además, te libra del mal, te saca del hoyo, te saca del vicio, te saca de la esclavitud. Los que saben lo que es la esclavitud de un vicio, ¿cuántos han tenido alcoholismo, drogadicción, pecado, enfermedad? Es una enfermedad. ¿Sabes lo dolor? Ser sanado, completamente sano, es como volver a vivir, es resucitar. Y eso hizo Jesús por nosotros. Y eso es lo que experimentamos con Jesús hoy, aquí, en carne y sangre, en vida. Porque Él hace milagros, nos saca de la amargura, nos saca del enojo, o sea, Él nos libra de nosotros mismos, del diablo, de Satanás, de la destrucción, de la perdición. Nos libra de nuestros errores, de los errores que hemos cometido, destructivos, mortales, de las maldiciones, de todo lo que nos libra. En la medida que tú reconoces esa salvación, le adoras y le amas. Al que mucho le es perdonado, mucho ama. Esa viuda, Jesús hizo un comentario, porque no es lo más relevante, pero sí tiene un lugar. Ella fue al templo y dio una ofrenda, y dio 2 dracmas. Dice, al parecer ella dio
poco, pero en realidad ella dio más que los ricos, porque ella no dio el diezmo, dio todo lo que tenía. Y en un sentido espiritual, dar todo lo que tienes es cuando realmente Jesús se convirtió en tu rey. Señor, yo quiero dar más, con alegría. Si se trata de dinero y tú me pides que yo dé dinero, yo quiero dar más, Señor. Quiero volverme loco por ti. Si se trata de predicar, quiero traer mi Biblia y quiero anotar todo y quiero predicar y quiero poner mis conferencias en orden y quiero tener pasión por servirte. Si se trata de predicar con el ejemplo, no me voy a ir a donde se van las personas que se pierden. Yo me voy a quedar a orar. Yo me voy a ir a adorar. Yo ya me di cuenta, Señor, que esta es la manera en la que debo de vivir, porque te necesito en la mañana, te necesito en la tarde y te necesito en la noche, porque si no es así, no funciono. Me empiezo a derrapar por ahí donde no debo, a decir lo que no debo, o sea, no tengo dominio de mí mismo, no tengo dominio propio, no tengo paz, tengo aflicción y no me gusta estar separado de ti, porque contigo tengo paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces eso quiere decir que yo tengo una relación y que yo estoy decidiendo, gracias a que tú me conquistaste, a que tú me cortejaste, a que me dijiste: eres mi amado, eres mi iglesia, eres mi predilecto, te he hecho esta túnica multicolor, di mi vida por ti, te he dado mi espíritu, te he dado mi nombre. Claudio, ¿sabes cuánto te amo? Ay, me costaba trabajo creer que me amaras tanto a mí, que era tan indigno de tu amor, por todos mis pecados y por toda mi maldad y por toda mi perversidad y por toda mi enfermedad y por toda mi locura y por toda mi ingratitud, Señor, todo el pecado que había en mí, y que tú me amaras de esa manera. Me costaba trabajo creer que me amaras de esa forma, pero tú te encargaste de enamorarme y de hacer que yo creyera en tu amor, al grado. Sí, Señor. Sí, Señor. Entonces Él produce los frutos. Él es la lluvia. Él es esa semilla. Y Él es el que produce estos frutos de tu vida de obediencia. Y esos frutos se llaman en la Escritura frutos de justicia. Y esa justicia es la justicia de Cristo, que nos enamoró, que nos amó con amor eterno, y ese amor produce en nosotros una vida rendida, entregada en adoración. O sea que nosotros no hicimos nada, solo recibir, solo creer. Y eso es lo que hay que hacer ahora, mientras llega la lluvia, mientras llega la cosecha. Es adorar. Si cualquiera cree, hermanos, eso es un chisme. No. Adorar. Porque los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, y el Padre busca que tales adoradores le adoren. Cuando dice el Padre busca que tales adoradores le adoren, ¿qué te imaginas? Una figura de Dios sentada en un trono y tú a sus pies haciéndole caravanas. Y sí es cierto, sí debe de ser así, pero en realidad es que esa es la manera en la que tu corazón y el de Él se funden en uno. Esa es la forma en la que el Rey de Reyes y Señor de Señores, el hermoso, el precioso, el Hijo de Dios, el único que es digno, el santo, el poderoso, el temible, el grande, el omnisciente, es la forma en la que Él viene a habitar y se muda a vivir con todas sus cosas dentro de nosotros. Viene a vivir aquí. O sea, la figura es que tú estás a sus pies y es correcto.
necesito estar a sus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Me perdonaste, me salvaste, no me señalaste, y aquí permaneceré postrado a tus pies. ¿Verdad? Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Fíjense en la escritura, esas personas que llegaron a sus pies y enjugaron con lágrimas sus pies. ¿No harías eso tú? Claro. Y besaría sus pies. Eso es lo que hizo esta mujer, porque ella percibió quién es Él. Cuando tú te das cuenta de quién es Él, le adoras. ¿De quién es Él? Y Él está vivo. Y envió su Espíritu. Y nos dio su Espíritu para vivir con nosotros todos los días. Entonces te estoy hablando no de algo que Dios quiere que sepas, sino de algo que Dios quiere que sientas. Al Señor. De algo que Dios quiere que reciba. Al Señor. Entonces el Señor nos va a llevar a la gran comisión. Ahora sí, Zacarías 14, 16 al 20 dice: y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, Señor de los ejércitos, y para celebrar las fiestas de los tabernáculos. Y sucederá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al Rey, Señor de los ejércitos, no recibirán lluvia sobre ellos. ¿Sí se fijan? La adoración produce lluvia. No recibirán lluvia sobre ellos. Y si la familia de Egipto no sube ni viene, entonces sobre ellos no habrá lluvia. Será la plaga, no, es lo contrario lo que viene. Será la plaga con la cual el Señor herirá a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Este será el castigo de Egipto y el castigo de todas las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado en los cascabeles de los caballos: santidad al Señor. Y esta adoración produce santidad. No tenemos que batallar con el pecado si estamos adorando al Señor. No tenemos lucha con el pecado. ¿Sabes por qué? Porque estás muerto ya. Ya no tienes problema. Entonces, espera en Dios, no te desanimes. Cobra ánimo. En medio de tu vida, Hebreos 12:3 dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hebreos 12:3 al 4 dice, es el mismo, ¿verdad? Vamos a lo siguiente. Yo lo que quiero compartir contigo también es que defiendas lo que Dios te ha dado. Defiende lo que tienes, la bendición de Cristo en tu vida. Y todo lo que te ha dado en tu vida. Fíjate bien los objetivos, porque Dios estará contigo en todo lo que tú hagas con Él. Fíjate objetivos. Si tú estás adorando, si tú estás esperando en el Señor, sirviendo al Señor, entendiendo para qué es el Espíritu Santo, para qué Dios envió al Espíritu Santo, para la gran cosecha que va a haber, la lluvia tardía, el aguacero que ya está en el mundo, que está en nuestros corazones, pero hay que adorar. Gálatas 6:9 al 10 dice: no nos cansemos de hacer el bien,
porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Si no desmayas, a su tiempo vas a segar. Pero Dios dice, cobra ánimo. Jesús te dice, cobrad ánimo. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo vas a segar. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente, fíjate, mayormente, ¿a quiénes? A los de la familia de la fe. ¿Se fijan? Aquí Dios está diciendo que somos una familia. O sea, somos una iglesia en segundo término, pero en primer término somos una familia. Y no somos religiosos, somos políticos, embajadores que establecen el reino de Dios. Entonces, esto está totalmente distinto. La Biblia no dice sean religiosos, vengan cada domingo a la iglesia a persinarse, a hacer sus cánticos. No, son las canciones. Lo que hacemos es adorar al Señor, es recibir su reino, es disfrutarlo, amarlo, recibir su amor. Tenemos que compartirlo con otros. Tenemos que ir a cegar, a cosechar lo que Jesús sembró ya. Él sembró su vida para que el mundo pueda ser salvado. Colosenses 4:2 dice: nunca se cansen de orar, oren siempre con gratitud. Mateo 7 del 7 al 8 dice: no se cansen de pedir. No se cansen de pedir. Esta traducción me gusta porque la que conocemos es: al que pida se le dará, al que busque hallará, y el que toque se le abrirá. Y esta dice: no se cansen de pedir y Dios les dará. Sigan buscando y encontrar. Sigan buscando. Es perseverar. Persevera en pedir, persevera en buscar, persevera en tocar. Llamen a la puerta una y otra vez y se les abrirá. Aleluya. Porque fíjate, el Señor es como tu papá. Hijo, todas las veces que vengas a tocar mi puerta, yo te la voy a abrir. Todas, ¿no? Sí, así hacía mi mamá. Siempre que íbamos me abría la puerta. Siempre que iba mi abuelita, siempre nos abría. Ay, mijitos chulos, preciosos, hermosos, pollito, patito. Y se ponía bien contenta. Bueno, nuestro Señor nos ama más que nuestra madre y nuestro padre. Pero ese amor, ¿lo sientes? ¿Sientes ese amor o no? Ese es el problema, que no adoramos y no hay lluvia. No se cansen de pedir y Dios les dará. Sigan buscando y encontrarás. Llamen a la puerta una y otra vez y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, al que busca encuentra, y el que llama a la puerta se le abrirá. Salmo 37 del 5 al 9. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová heredarán la tierra. Salmo 37, 17 al 19. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es el Señor. Conoce el Señor los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días del hambre serán saciados. Y ahora, por último, y para terminar, en el libro de Isaías, capítulo 40, los últimos versículos habla de los jóvenes que tropiezan, vacilan y se cansan. Los jóvenes se cansan, se desaniman. ¿Y qué dice el Señor? Ánimo, persevera, espera en el Señor, no te canses.
Los últimos versículos dice: Él da fuerzas al fatigado, al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Aún los jóvenes se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No te canses. Me decía el Espíritu de Dios en la mañana, me decía: ve, mira al águila. ¿Sabes cómo tienen la vista las águilas desde las alturas? Ponen su mira en un objetivo y van y lo agarran sin miedo y lo poseen, lo que sea. Entonces tú fíjate bien los objetivos. Si tú esperas en Jehová, tendrás nuevas fuerzas, vas a ser renovado. Pero toda esta fuerza, todo este poder, todo este favor, toda esta gracia y toda la delicia que Dios nos da, tiene un propósito: la cosecha de las almas. Toda la bendición de Dios para tu vida y para tu casa, para tus graneros, tiene un propósito: la cosecha de las almas. Caminar con el Señor y tener el corazón del Señor es cuando tus cosas, tus pertenencias, tu vida, tu trabajo, tu familia, tu tiempo, tu corazón, tu agenda es para adorar al Rey, para que Él reine. Eso es lo que David entendía: que Él es Dios, que Él es bueno, que Él es misericordioso, que Él va a poner a todos sus enemigos a sus pies, que estamos en una guerra espiritual, que entiendes lo que estás haciendo en tu vida, porque Dios es el que lo está haciendo y Dios es el que te guía, que te rindes al Señor y que te vuelves uno con Él, porque le adoras, porque le amas, y ese es tu estado. Así vives, así debemos de vivir, adorándole. Ese es el camino, ese es el cómo. El qué es ser discípulos. Y mientras tanto en tu vida estás disfrutando, estás enamorado, estás en amor, estás en paz, estás como las águilas, ¿verdad? Sin cansancio, lleno de vigor, lleno de vida, con objetivos claros y firmes, sin dudar, porque el Señor me dice: no dudes. Yo te doy la victoria. Y ¿sabes qué es lo padre? No soy yo, no eres tú, es el Señor en ti el que lo hace. Dale un aplauso fuerte al Rey. Fuerte, fuerte, fuerte. Gracias, Rey. Te damos la gloria, Jesús. La victoria es tuya, Rey. La victoria es tuya, Cristo. Y para tu pueblo, Señor, es la victoria.